Nosotros ya sabíamos lo que estaba pasando. Era mentira tras mentira tras mentira. Este que habla es Nito, uno de los miles de marineros de las Rías Baixas que salieron a combatir el fuel en sus embarcaciones y que con medios totalmente artesanales impidieron que la marea negra entrase en las rías. Nito tendrá unos 50 años. Tiene un timbre de voz agudo, lo cual a mí inevitablemente me hace pensar que es rubio. E incluso me atrevería a decir que tiene bigote. Cuando empieza a hablar, los motores cesan y solo se escucha el sonido del agua y de las bateas. Nito Dios es una de las personas cuyo testimonio sirvió a la compañía Chévere para escribir Nevermore, la obra teatral que es nuestro hilo conductor. Esa era la voz de Manolo, el actor que interpreta a Nito sobre las tablas. Y esta es la voz real de Nito, al que entrevistamos para este podcast. La primera noticia nos llegó después de la gran manifestación de Compostela. Llegamos a Arousa todos felices por la cantidad de gente que estuvimos ahí luchando por lo nuestro y varias embarcaciones que andaban a la altura de Currubedo y Sagres nos comunicaron que ya estaba entrando el fuel. Fue el momento, digamos, que nos cayó encima el sopapo. En 2002 trabajaban las bateas de la ría de Arousa, esas plataformas flotantes en las que anida el mejillón tan características de las Rías Baixas de Galicia. Aquel lunes 2 de diciembre, al día siguiente de una gran manifestación en Santiago contra la gestión del Prestige, Nito y sus compañeros se enteran de que el fuel estaba entrando en la ría. Digamos, las autoridades ya sabían que el fuel, aunque nos decían que no entraba, ellos ya lo sabían. Y ya al día siguiente empezamos a organizarnos, ya a avisar a todas las embarcaciones, a contratar entre cofradías para ver cómo hacíamos. Ya empezaron a salir barcos y ya vimos que nos sobrepasaba absolutamente todo. Ya estaba aquí en la entrada de la boca de la ría y fue donde nos dijimos hay que ir a por todas. Había que ir a por todas para intentar detener la marea negra antes de que penetrara en esas rías del sur, tan ricas en almejas, berberechos, camarones, nécoras y navajas, y pobladas de bateas que hacen de Galicia una potencia mundial del mejillón. En el norte, la Costa da Morte llevaba ya 2 semanas inundada de petróleo y de voluntarios de toda España. Cientos de miles, incluso de fuera de nuestro país, que habían llegado para limpiar las costas y playas petroleadas. De eso hablamos en este segundo capítulo, de la marea humana que se movilizó sin medios ni ayuda para combatir el fuel derramado por un viejo petrolero. Prestige, cuando el mar se quedó mudo. Capítulo 2. La marea humana. Yo la primera vez fui a limpiar a la playa de Seiruga, en Malpica. ¿Dónde me pilló a mí el Prestige? Por no acordarme, no me acuerdo ni de mí mismo. Me sentía muy pequeño. ¡Nos mintió! Llegué aquí un día de un temporal tremendo. ¡Amigo del barco! Bueno, pues me cogió comiendo. Yo estaba en casa viendo el telediario en el que decían que había unas barreras para que no llegase el fuel a tierra y tal. Yo miraba por la ventana y tenía el chapapote en la puerta de casa. El Prestige es uno de los mayores desastres medioambientales en Europa. El derrame en el mar de 63.000 toneladas de fuel tiñó de luto 2.000 kilómetros de costa oeste y norte de España y la costa atlántica de Francia. Una catástrofe carísima que dejó una factura de 4.442 millones de euros, según calculó la Fiscalía una década después. Como te contamos en el primer episodio, todo comenzó el 13 de noviembre de 2002, a unos 50 kilómetros de Cabo Fisterra, donde arreciaba el temporal. Hola Ría de Vigo, mira que hay un barco aquí que al parecer está dando un mayday, está justo en la salida de la vía sur. Sí. Es un buque tanque, se llama el Prestige. Prestige. Sí, así que dirígete allí. Sorprende que nos pillara por sorpresa, sin un plan de emergencia, porque no era ni mucho menos
la primera vez. En 1970, el Policomander explota en la ría de Vigo. En 1976, el Urquiola explota a la entrada del puerto de A Coruña. En 1987, el Casón explota frente a Costa da Morte. En 1992, el Mar Egeo explota también frente a Coruña. Y 10 años después, en 2002, cuando los afectados empezaban a cobrar las indemnizaciones del último desastre, el Prestige se agrieta frente a la Costa da Morte. Vale. O sea, tiene que pedir a Francia ayuda y tiene que pedir a Holanda ayuda. Sorprende que España no tuviera medios. Sorprende que al director de la Marina Mercante, José Luis López Sors, no se le ocurriera otra idea que... Bueno, pues eso también un poco. Sorprende también que se tomara la peor decisión posible, en contra de la lógica que indicaba salvamento marítimo. Lo normal y lo lógico, lo humano, lo técnico... Ese barco había que dejarle que se abrigase en algún sitio para poder reparar. Reparar o sea, antes de continuar su ruta o buscar un puerto donde le admitan y entrar y ya está. Ya. Vale. Es que como ese barco se parta, tarde o temprano, vamos a tener un problema muy gordo. O sea. En contra de lo que hubiera recomendado cualquiera que conociera la zona. ¿A quién se le ocurre, sacar el barco a mar abierto con rumbo noroeste, precisamente que es donde nos vienen las borrascas? Que eso lo sabe todo el mundo. Eso es como mear contra Barlovento. Te viene todo para la cara. Lo sabía todo el mundo, y lo sabía David, otro de los marineros de la zona que aparece en Nevermore. Informante que estamos sobre la vertical del Prestige y la grieta que tiene en el lado de estribor está aumentando considerablemente. Ayer tendría unos 15 metros y hoy está ya en unos 50 metros. Está aparentemente en un estado bastante crítico. Ya ha llegado a cubierta, la cubierta está afectada también. Sorprende que se hiciera todo mal. Por eso no sorprende que ocurriera lo peor. Después de pasear el Prestige durante 6 días de norte a sur en medio del temporal, el 19 de noviembre a las 8 de la mañana, el buque se partió en dos a 250 kilómetros de una de las más preciadas joyas ecológicas gallegas, las Islas Cíes. Es que como ese barco se parta, vamos a tener un problema muy gordo. El fuel que aún llevaba en sus entrañas se derramó durante semanas y fue arrastrado por las corrientes hacia la costa. Eso es como mear contra Barlovento. Te viene todo para la cara. Y como el gobierno no actuaba, fue la gente la que se movilizó. Los voluntarios en la Costa da Morte para limpiar el litoral. Los mariscadores y pescadores como Nito en las Rías Baixas para evitar que la marea negra entrase en la costa. Yo creo que más que preocupados, estábamos acojonados y víamos cómo el sustento de que esta ría da a todos los pueblos de la ría se nos iba a la mierda, directamente. Nito trabajó en la mar desde que era un niño. Ahora está jubilado. Nos guía por el muelle de Sufre, en Illa de Arousa, donde está la mayor flota de la ría, para contarnos cómo se fraguó el combate. Todo lo organizamos nosotros, las autoridades no estaban. Las autoridades solo estaban preocupadas en decir, no hay fuel. Sabíamos que era una guerra y que había que intentar combatirla. Evitar la entrada del petróleo era una cuestión de supervivencia para la gente de la ría. Estaba en juego su sustento, su entorno, su modo de vida. De los poderes públicos no obtuvieron más que alguna ocurrencia peregrina. Pero aquí lo que más dieron al principio, cuando iba a llegar el fuel, eran plásticos para cubrir las bateas por fuera, con piedra, una cosa ilógica. Aquí no lo puso nadie. Era sin sentido. Plástico negro, rollos de plástico. No hubiera servido de nada cuando llegó lo que el gobierno aseguraba que no iba a llegar. Una enorme mancha de fuel apareció en la boca de la ría de Arousa a merced de vientos y mareas. Fue todo un poco sobre la marcha, nunca fue improvisación. Barcos mejilloneros, planeadoras, embarcaciones de todo tipo, grandes y pequeñas, se organizaron como un ejército. Porque las manchas de fuel tenían una profundidad tremenda. Para sacar el petróleo del mar. Sí, se cogía con la mano porque eran trozos grandes, pero si cogías la parte más dura, sí lo metías. Lo almacenaban en contenedores, volvían a tierra a descargarlos y vuelta a empezar. Primero se salió al mar con palas normales. Vimos que las palas no funcionaban. Yo andaba en una lancha de la cofradía y la gente decía, hay que hacerle agujeros. No fue fácil.
Pero al día siguiente le decíamos, no, 5 agujeros no, solo 2, porque sale el agua, pero también sale el fuel. Hubo mucho ensayo y error. Le decíamos agujeros, no, hay que hacerle un lateral. Mucha intuición e improvisación. Y aquello olía que tiraba para atrás. Entonces venía alguien y te decía, bebe leche, bebe leche. Pero luego venía otro y te decía, no, leche no, come chocolate. Porque el olor era espantoso y la gente vomitaba. Mucho apoyo e ingenio. Porque aquí, en Arousa, los mecánicos, los herreros, los albañiles, los carpinteros, todos se dedicaron a la misma cosa, luchar contra el fuel. Comunicábamos a los herreros y hacían artefactos. Todos los vecinos echaron un cable. Los bares y los panaderos preparaban cientos de bocadillos. Los camioneros traían arena para que las mujeres limpiasen el petróleo de los barcos y los contenedores. Los críos se negaron a ir a la escuela. Estaban en el muelle limpiando los cacharros. Aquí limpiaron todo el mundo, incluido las monjas estuvieron en el muelle limpiando. Todas las mujeres, los hombres, los artefactos se limpiaban para el día siguiente y las mujeres, al llegar los hombres a las planeadoras, los despelotaban directamente, ¡plac!, los limpiaban y ropa. Era tren de lavado. Era un puto tren de lavado. Y hasta el cielo colaboró. De nuestra parte tuvimos suerte de que llovía mucho, el fuel intentaba entrar en la ría, pero como tenía una profundidad muy grande, el agua dulce que salía de la ría lo frenaba. Es como si hubiera una pantalla de cristal. Que decías, Nito recuerda el regreso cada tarde al muelle, rotos de cansancio, negros de pies a cabeza, oliendo a fuel y a sudor. Pero todo el esfuerzo mereció la pena. Después de días de lucha titánica, lograron lo que parecía imposible: salvar la ría. Y no solo la suya. Su ejemplo sirvió a los pescadores de las rías más al sur. Había unas manchas enormes que estaban llegando ya a salvo a tierra. Había un barco francés con skinners. Me acerqué al barco, le dije al capitán, ¿te puedes retirar? Nos encargamos nosotros. Y dijo, pero no podéis, si nosotros no podemos. No te preocupes. Llamé por el canal que teníamos y aparecieron cientos de embarcaciones pequeñas y barcos grandes. Y en una hora lo cogimos todo. Los franceses no se lo creían. También a los marineros del país vecino, que poco después tuvieron que enfrentarse en sus costas a una situación parecida. Y yo miraba para el capitán allí en la borda, pensando, esta gente está loca. Pero aquel día, la Mancha no entró. El Parlamento francés, en su informe sobre la catástrofe del Prestige, reconoció la eficacia e importancia de los barcos gallegos. Habían conseguido retirar del mar más fuel que los barcos anticontaminación. En las rías del sur, llegaron a recoger el petróleo con las manos antes de que llegase a tierra. En el norte, era impensable. Allí el mar bate con fuerza, y con cada oleaje vomitaba toneladas de ese material viscoso en playas y acantilados. Había que plantearse otro tipo de combate para limpiar el chapapote en tierra. ¿Cómo lo vivieron en la cara más expuesta, en a Costa da Morte? Sven es alemán. Es una de esas personas que trajo el Prestige y se quedó en Galicia. Y al principio yo pregunté qué puedo hacer aquí, ¿no? Porque no distinguí bien los militares de los voluntarios. Y me dijeron, puedes traducir. Eran ingleses y entonces necesitaban traducción. Así anduve un día con ellos y a ver cómo se trabaja, cómo se descontamina con ellos. Pero me dijeron, tú eres inteligente, organiza. Y yo dije, no, yo mañana voy a ponerme aquí al chapapote como el resto. No, tú vales para otras cosas, intenta organizar. Sven fue uno de los miles de voluntarios que llegaron a limpiar el litoral con sus manos. Curiosamente, sería otro alemán,
un periodista que había cubierto las mareas negras del Exxon Valdez en Alaska y el Erika en Francia, el que le dio la idea a Nacho de pedir más manos. Solo cas mans se solucionan este tipo de catástrofes. A gran marea blanca. Centos de miles de chavales que non creían o que lle contaban os medios de comunicación e viñeron a Galicia a descubrir a verdade. Las manos quedaron como símbolo de los cientos de miles de voluntarios que desembarcaron de todas partes de España y Europa para retirar las miles de toneladas de fuel del Prestige. Moitas, miles e miles e miles de toneladas. El que habla ahora es Nacho Castro. Moitas, No coido chegou a ver 5 metros de petróleo. Imaginade, a altura deste edificio, ou máis, petróleo. É unha barbaridade. As farolas. O parque infantil. Que había un parque todo cheo de petróleo, de chapapote. Nos recibe en la cofradía de pescadores en Muxía, donde vive y trabaja. Rodeado de fotos de voluntarios con monos blancos recogiendo fuel, nos cuenta 20 años después cómo consiguieron esas manos que necesitaban. Entonces no había redes sociales, así que Nacho decidió hacer un listado. De universidades de España, entre o 19 ou 22, 23, empezar a mandar correos electrónicos a médula da sociedade. Onde está o caldo cultivo da sociedade? As universidades. E aquilo funcionou. Y vaya si funcionó. De gestionar una cofradía de un pueblo marinero, pasó a coordinar una cofradía de voluntarios que llegaban de todas partes. En los siguientes meses, Galicia recibió entre 100 y 300.000. Solo por Muxía pasaron 15.000, 2 veces y media su población. Con toda aquela marabunta de xente, aquelo non foi gratis, non o subvencionou. Había que conseguir recursos materiales, comida, equipamento, financiación para darlle soporte a todo aquelo. Darlle de comer a 1.700 persoas día. Eso non pagaba o Estado, tremendamente caro. Las mujeres de la costa se movilizaron para asegurar que hubiera provisiones, aportando lo que podían cuando los pueblos invadidos por la marea negra se desbordaron por la marea blanca. Pues eso lo hacía la gente de aquí. Entonces, de alguna manera, eso también es voluntariado. ¿Te acuerdas de Vicky, la artista de Muxía con la que hablamos en el primer episodio? 20 años después, todavía se indigna cuando oye decir: es que la gente de Muxía no hacía nada, caray. Dar de comer a todas aquellas personas y organizarse. Iba a pie de playa para llevar comida, para ayudarles a quitarse los guantes, ayudándoles a quitar la ropa y tal. Hubo mucha gente que tuvo gente en sus casas. Tenías las puertas abiertas de casa todo el día, pues para quien quisiera venir a ducharse o a comer o a lo que fuera. Hacía falta protección y ayuda para esa riada ciudadana que se pasaba el día retirando de playas y rocas aquel material corrosivo. El fuel del Prestige resultó ser de la peor calidad. Viscoso, compacto, denso, tóxico y nauseabundo. Era como limpiar dentro de una gasolinera, olía a gasolina, claro. Físicamente era súper duro. Nuria Blanco fue otra de las voluntarias que vino de fuera para ayudar. Y el trabajo era realmente duro, pero durísimo. O sea, te rompías la espalda, en fin, pero muy gratificante porque, bueno, todo lo que sacábamos, aunque sabíamos que quedaba muchísimo, bueno, pues todo lo que se sacara de la costa, pues sabíamos que no iba a volver al mar. Viajó 2 veces desde el Hospitalet en Cataluña hasta la Costa da Morte. Porque a mí me llegaban mails, porque en aquella época no había lo que hay hoy en día, me llegaban correos electrónicos desde Muxía por mediación de una amiga mía que me envió el correo electrónico de la cofradía, y yo cada día que iba a trabajar recibía correos electrónicos de Nacho Castro, del gerente de la cofradía, que era el que organizaba allí pues todo el tema del voluntariado. Y de aquellos emails de Nacho que llevaron a Nuria hasta Muxía, nació una relación entre ambos y una niña. De hecho, bueno, cuando nací, Lucía. O sea, yo nací ya con toda la historia del Prestige, claramente. Y yo lo tenía presente siempre, o sea, desde que era pequeña me hablaban del Prestige. Y bueno, cuando fui creciendo, mi madre me enseñaba que si entrevistas, que si cuando hizo el documental de la Marea Blanca. Y sí, dijo que a mí me llamaban la niña del Prestige. Aquella niña tiene ya 17 años. Quédate con su voz, porque volveremos con ella en próximos capítulos. De la catástrofe nacieron cosas bonitas. Se fraguaron muchos vínculos con la Marea Blanca. Fai un mes eu tuve un voluntarios malagueños aquí. Pode dar 1000 nombres. Noelia, da Rioja, Josep Figueras, de Cataluña, José Belmari,
que son carteiros en Madrid, se creaban nexos, lazos, que o tempo non vai a romper. Lazos que no se van a romper nunca, porque como suele decirse, las tragedias unen mucho, y aquel invierno negro fue tan dramático que llevaba a los voluntarios a la desesperación. Non para, o mar non para. Limpar un día, deixalo máis ou menos limpo, e ao día seguinte toparte co mismo marrón ou peor. Sentías o nervio deles, non? Pero se xa tiñamos todo apañado e hoxe tiñamos que ir por outro lado, non? Aí está outra vez. Las autoridades seguían sin aportar medios y la organización vecinal no daba abasto. El punto de inflexión, recuerda Nacho, llegó con la visita del rey Juan Carlos a Musía, donde acabó, como todo el mundo, con los zapatos manchados del chapapote que cubría la playa de Ocoído. E se lle di que se necesitó o exército. Nacho, que había sido objetor de conciencia, no tuvo más remedio que pedir ayuda a los militares. E o rei cuadrouse, quedou mirando para atrás e dixo: mañana el ejército aquí. El que apuntó la orden del rey fue Mariano Rajoy, entonces vicepresidente segundo del gobierno de Aznar y responsable del comité de crisis. Nos tiñamos unha logística. Aloxamiento, non chegaba para todos. Cociñas, non chegaba para todos. Os militares eran fundamentales pola logística. Cuando llegó al fin el ejército, el 6 de diciembre de 2002, desembarcó también otra oleada de 10.000 voluntarios, para disgusto del gobierno. La Marea Blanca no daba buena imagen de su gestión. A Costa da Morte estaba en todas las televisiones de Europa. Para o goberno, o barco foi a pico 19 o 20, ás 0 horas o 20, xa estaba todo finiquitado. Non foi certo. No estaba todo acabado, ni mucho menos. El desastre no había hecho más que empezar. Por eso, Nacho no dejó de enviar sus correos pidiendo más manos. Muxía hubiera afogado o chapapote, se non chegaba a vireles. Y siempre encontró respuesta al otro lado. Ti imagínate, grupos que tiñan organizados da Rioja, que durante 3-4 meses consecutivos viñan todos os fins de semana. Pola semana non, que tiñan que traballar. Pero fin de semana, tras fin de semana, fin de semana, tras fin de semana, 1000 kilómetros. Nos tendemos a pensar o que nos costou a nós, pero que eles tamén lles costou. Quen pagaba eses transportes? No solo costaba esfuerzo, también costaba dinero, que llegaba de todas partes, menos del gobierno. Da sociedade civil, vale, fundamental, e da empresa privada, vale, moitísimas. Unha gran marea de solidaridade. Fue una gran marea de solidaridad que se movilizó también gracias a la alegría de los voluntarios, como cuenta Sven en la obra. Lo de las sonrisas del chapapote, las fotos que hice, eso es lo más importante de todo, porque sin eso no hubiera ni voluntarios, ni movimiento social, ni cultural, ni nada. Uno de los primeros días estoy preparando cosas en la nave, claro, cansado, dormí poco, portal grande, entran 3 personas con una sonrisa tan grande. Y en el primer momento, qué bonito, te llega esa energía positiva. Y después observé, pues a mí me pasa esto todos los días y varias veces. Es que aquello era como una cueva oscura con un dragón enorme dentro, en la oscuridad, y tú tenías que luchar contra él. Y de repente te vienen aquí Sven se emociona. Y yo también. ¿Cómo no emocionarse con esas sonrisas que fueron como luciérnagas, como vagalumes que decimos en gallego, iluminando en la oscuridad? De repente te vienen 1000 vagalumes y se hace luz en esta cueva y son pequeñitos, pero son miles. Y de repente ves al dragón y todos juntos pueden luchar. Para mí, esa experiencia es lo más importante de todo, porque sin esa positividad de todo el mundo, todos los días, tú no puedes hacer nada.
Pero no todo fueron luces, también hubo claroscuros. Y la gente con el nunca más. Y ahí el gobierno se achicó. ¿Y qué dijo el gobierno? Dinerito fresco. Y mandaron a Fraga, a los fragasaurios, con el sobre debajo del brazo, para comprar las voluntades, joder, que se compran con dinero. Y las de los gallegos van un poquito más baratas que otras, ¿no? ¿Por qué? Porque somos minifundistas. Dicen que esto es el Far West, y lo es. El presidente de la Xunta tardó una semana en ir hasta la Costa da Morte. Lo hizo al día siguiente de su 80 cumpleaños y lo celebró con una frase que ha quedado para el recuerdo. Otros vienen con palabras, yo vengo con los cuartos. El conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, también nos dejó otra. A xente, como decimos, o turrón o terá garantido, que é o máis importante. Las autoridades sacan la chequera. Anuncian ayudas de 1.200 euros mensuales para pescadores y marisqueros en paro forzoso en la Costa da Morte. Y eso provoca una fractura social. Y la gente decía, oi, pois mira, non estamos abandonados, veñen todos aquí, mira, nos están pajando, que máis queredes, que protestades? Así lo recuerda Vicky en Nevermore. A nosotros nos cuenta que en bares y tabernas de Muxía, cuando oían nunca máis, algunos respondían, outro máis, que veña outro petroleiro. Se trabajou bastante lo del outro máis, desde el poder. Vicky está casada con un marinero. Este pueblo fue escogido como un ejemplo de la zona cero está con nosotros, la zona cero apoya al PP. Se hizo un trabajo muy pensado para desprestigiar la respuesta ciudadana. Mientras unos atacaban a los que protestaban, un día entramos mi marido y yo en un bar a colocar unos carteles y un vecino que nos conoce de toda la vida dijo en voz alta, mirade para aí, eses dous etarras. Otros criticaban a quienes se quedaban quietos, a quienes se conformaban con las ayudas. Un auténtico infundio, as calumnias que levantaron ese tipo de axudas son as que se establecían cando a flota española do sur non podía pescar en Marrocos e se lle daban unha serie de axudas moi parecidas aos ERTES de hoxe en día. La ruptura no se produjo solo entre vecinos del mismo pueblo o entre pescadores y voluntarios, también entre norte y sur. Si eras marinero, 250.000 pesetas. Si tenías barco propio, otros 250.000. Tu mujer redera, que no fue redera en la vida, pero cotizaba por redera, otras 250.000. Si tenías un hijo, aunque fuera tonto, venga a limpiar con los de Traxa. Así lo cuenta David, el marino. Había familias que llegaban a cobrar 6.000 euros al mes, mucho más de lo que podía ganar faenando un pescador en la Costa da Morte. Cundió la idea de que unos habían ganado con el desastre mientras la mayoría había perdido, aunque las ayudas por paro forzoso habían sido las mismas para todos. Exactamente igual, arriba y abajo, al norte y al sur. ¿Qué ocurre? Que era significativamente más beneficioso para la gente del norte, que no estaba acostumbrado a obtener aquellos rendimientos del marisqueo a pie, que entrara tanto dinero de repente. Salvador Lago era entonces mariscador en Corcubión, pequeña localidad de a Costa da Morte, y dirigía la Asociación Galega de Mariscadores, que representaba a todo el gremio. Hay quien cree que esa entrada de dinero hizo que en a Costa da Morte algunos no ayudaran a limpiar la marea negra, mientras en las Rías Baixas toda la población se había movilizado. Y en aquello participó todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, digo niños, monjas, carpinteros, marineros, todo el mundo. Este es uno de los momentos en los que yo noto en Nito ese resentimiento del que hablaba antes, porque cuando nos dice que en la isla participó todo el mundo, al mismo tiempo nos está diciendo que en otros lugares quizá no fue tanto así. El que parece resentido, según la obra, es Nito, el mejillonero con el que comenzamos este episodio. Tuvimos ocasión de preguntarle por ello al Nito real. No, es que simplemente que en Costa Morte, por la razón que sea, tampoco era tan fácil, pero bueno, la forma de ser de ellos le daba a decir, bueno, si viene, viene. Era un poco eso. No son mejores ni peores, todos somos iguales. Y aquí la gente decidimos, aquí no entrar. Así de claro, aquí no entra. Salvador cree que trabajaron por igual y sería injusto crear esta división. No podemos entrar en esa diatriba de... No, es que los del sur cogían el chapapote con las manos y los de Costa da Morte estaban en el malecón
diciendo outro máis. Isto forma parte de la insidia e de las ganas de enfrentar y de dividir al sector, pero para nada podemos decir que unas zonas de Galicia lucharon más que otras. Yo creo que la lucha fue solidaria, igual, y no solo en Galicia, sino que vinieron de toda España. Lo cierto es que en A Costa da Morte, la zona cero, hubo algo más que ayudas directas que no llegaron al resto. Pero la historia es intentar contentar. Ayudas también es el parador de Muxía, que no tiene relación con el mar. Ayudas son puentes que se pusieron en Vilagarcía y no sé dónde, que cruzaban el río. ¿Qué tiene que ver eso con el mar? Era un poco intentar, ahí va dinero para que calles la boca. Esa es un poco la historia. La grieta que partió en dos al Prestige creó divisiones en la sociedad que sufrió las consecuencias del desastre. De quienes no se callaron, hablaremos en el siguiente capítulo. Cuando el mar se quedó mudo es una producción de La Máquina Blanda y Carne Cruda. Pelu Robles y Carlos Hurtado han hecho el montaje y el diseño sonoro. Celtia Tabeallo, la coordinación y producción. Paz Galeana, el diseño gráfico. En las redes está Marta González. Y en la fotografía y el vídeo, Álvaro Vega. Elena Gómez y Ray Sánchez han puesto su voz. El guión lo han escrito Paola Ovelleiro, Rocío Gómez y Javier Gallego, director de este podcast. Yo soy Ana Pardo de Vera. Queremos agradecer a Grupo Chévere por compartir los sonidos de Nevermore con nosotras. Si te ha gustado, difunde y comparte. Y habla bien de nosotros en las plataformas, las redes y en las plazas.